Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y 25 del mediodía. Ahora vamos a tratar un tema que aúna arte, concretamente pintura y literatura, con una problemática social vigente en la actualidad, como es la trata de personas. Y es que el pasado 27 de mayo se inauguró en el espacio Madrid Eventos, en la calle Embajadores número 181, la exposición La voz de las silenciadas, un proyecto artístico que busca dar voz a las mujeres temporeras víctimas de trata en la recolección de fresas en los campos de Huelva. Irene Mira, compañera de Madrid 24 Horas, estuvo en la inauguración de la muestra y nos va a contar más en profundidad sobre cómo se dio y en qué consistió esta exposición. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. Buenos días, Aurora. Y sí, allí estuve, como bien has dicho, esta exposición se trata de un proyecto artístico que se ha hecho en colaboración con Kim Peters y Marcy René, o como ellas se denominan, The Strawberry Girls, y Diaconía España. La intencionalidad de esto es principalmente visibilizar y denunciar la situación de las mujeres temporeras que acuden a los campos de Huelva en la campaña de la fresa. Me has comentado que esta exposición se basa en la historia de una mujer, concretamente, Aviva. ¿Quién es ella y por qué ella? Pues a ver, te cuento, sí que es cierto que Javiva es un nombre ficticio, ¿vale? Pero su historia sí que es muy real y se trata de una mujer de 41 años de una zona rural y muy pequeñita de Marruecos. Pues además una condición vulnerable porque es viuda y analfabeta y además está a cargo de su hijo. Por tanto, por todas estas situaciones, pues no se puede volver a casar y además le resulta prácticamente imposible pues encontrar trabajo que dé de comer a su hijo. Debido a toda esta situación acabó en Huelva, concretamente en los campos de la fresa, en donde le ofrecieron trabajo durante la campaña. El trabajo en sí pues consistía en estar recogiendo este fruto durante más de 10 horas. Además, Javiva también es el nexo de unión entre Kim Peters, que es una artista autodidacta, y Marcy René, que es escritora y autora de obras como El viaje al Dorado o Las chicas de las fresas, que reflejan la realidad sobre la trata de personas. Al final, encontrarte en situaciones vulnerables haces que te sientas, pues eso, expuesta o desesperada por buscar una salida. ¿Pero por qué España? Pues es una muy buena pregunta que a mí me llamó la atención teniendo en cuenta que las dos artistas son extranjeras, pero sí que es cierto que han desarrollado un importante trabajo de campo aquí en España. Y es que Marcy ha estado colaborando en los campamentos y en las casas de acogida de Diaconía como traductora. Y fue ahí, de hecho, donde conoció a Javiva y también otras tantas mujeres. Y empezó pues a hablar con ellas y entablar una muy buena relación. Y pensó que era una historia aislada al solo caminar y hablar con Javiva hasta que pasó más tiempo con las casas en las casas de acogida y vio que de hecho es un patrón que es los campos de las fresas es el punto de partida para muchas mujeres marroquíes de pasar desde ahí hasta los prostíbulos, hasta la trata, ¿no? Entonces descubrió ella ese patrón. Entiendo, Irene, que entrevistaste a la autora, que es una mujer internacional, y pues por eso estábamos escuchando de fondo inglés y con una intérprete, una traductora, pues por encima para poder entender perfectamente, ¿no? lo que se dice, porque no queremos perdernos un detalle de esta historia y de esta exposición. Sí, efectivamente, son inglesas y francesas, entonces por eso un poco. Y bueno, continuando un poco, también te quería hacer una pregunta que... Si sabes que España se trata del segundo país del mundo en superficie de invernaderos y el primero en exportación de fresas. Pues no tenía ni idea, la verdad, aunque siempre se ha hablado un poco de los campos de plástico, ¿no? Sí, y de hecho es eso, justamente Huelva pues es una pieza clave dentro de todo de este negocio, ¿no? Y al final pues es donde se ha organizado y gestionado todo esto. Y me parece la verdad que increíble cuando hablamos de datos, pues de que en Huelva se estima pues a lo mejor unas 3.000 personas que viven en estos asentamientos, de los cuales el 70% son hombres y el 30% pues son mujeres. Me parece algo increíble y me gustaría preguntarte el cómo han organizado la exposición para plasmar toda esta problemática. Pues sí que es cierto que la muestra, que pretende ser itinerante, según me comentaron las comisarias, ¿no? Y recorrerse varias ciudades y ayuntamientos de toda España para intentar visibilizar y mostrar esta realidad, consta principalmente de 5 instancias, ¿no? La primera de ellas corresponde a Marruecos, que es donde empieza todo, porque es uno de los países de donde se coge la mayor parte de mano de obra de estos campos, ¿no? Luego la segunda corresponde a los propios campos de fresas, para después dar paso a los prostíbulos.
Y finalmente acabamos las 2 últimas estancias, que la cuarta hace referencia a estas casas de acogida, que es donde Habiba conoció a, por ejemplo, a Marsi, y la última, y no por ello menos importante, hace referencia a la libertad. Pues vamos a escuchar de nuevo a Marsi. Empieza en Marruecos y después llega a los campos de fresas de aquí en Huelva, en España. Y después el prostíbulo. Pero no queremos dejar las chicas allá, ni en la historia ni en la vida real. Entonces, por eso tenemos la próxima etapa, que es la casa de acogida. Y aún más queremos que tengan esa vida abundante, esa libertad que viene después. Entonces, por eso tenemos las 5 etapas. También es verdad que pude hablar con Eva Márquez, que es la directora del área de mujer y lucha contra la trata de personas en Diaconía España, y me comentaba que el problema de la trata en general pues son las cifras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final todas las cifras que hay y que se saben no son reales, porque nos acercan ni muchísimo menos a lo que es en realidad. Y de hecho cuesta mucho contabilizar la cantidad de mujeres y de personas que son víctimas de trata. Al final, cuando la mafia está detrás, pues las cifras son un poco más opacas y se convierte esto en la punta del iceberg, porque como en otros casos, pues solamente se contabiliza aquello que se denuncia, ¿no, Irene? Sí, y de hecho es que por eso los campos de Huelva pues es un caldo de cultivo perfecto. Y por eso desde Diaconía y las Strawberry Girls insisten en lo importante que es hablar sobre todo esto, de dar voz a estas mujeres, de visibilizar y también de concienciar. Y al final pues han decidido que el arte es otra muy buena forma de hacerlo. Pues desde luego, no sé si nos puedes recordar hasta cuándo va a estar esta exposición presente para poder volver a verla. En Madrid está, en donde has dicho, en la ubicación que es en el espacio de Madrid Eventos, pero pretende ser itinerante, entonces va a estar por toda España. Y ahí fechas estarán, lo pondremos en la web e iremos informando. Fenomenal, pues nos vamos a quedar con esta idea y recordar que la entrevista completa y el reportaje sobre la exposición que has visitado y realizado tú, Irene, se puede encontrar en la página web digital madrid24horas.es, por si hay alguien interesado en seguir indagando sobre esta problemática que hay tras la trata de mujeres y de personas con respecto pues a la recogida de la fresa, que ocurre también en nuestro país. Gracias, Irene, por traernos un tema tan interesante como siempre. A ti.